Es un gigante y al lado de él la inmensa mayoría de los países parecen enanos en términos de poder económico e influencia. Pero frente a sus costas hay una isla que no deja que el gigante esté del todo tranquilo, Taiwán. Un muy breve resumen nos diría que en 1949, tras el término de la guerra civil, los comunistas ganan y se quedan en China continental y que los nacionalistas del Kuomintang ponen agua de por medio y se instalan en esa codiciada isla que recién en 1990 comienza a transformarse en una democracia. Hasta el día de hoy, en esa puerta de entrada al Pacífico, el status quo rige. Recuperadas Hong Kong y Macao, solo Taiwán se resiste a ser parte del gigante asiático. El mundo mira con cierta preocupación esta tensión entre ambos durante días con incluso ejercicios militares en el estrecho de Formosa. Estados Unidos recuerda que Taiwán es su aliado, que es cercano, pero actúa con cierta ambigüedad. Una democracia pequeña y una gigante dictadura frente a frente, pero sabiendo que en el fondo ambos prefieren que las cosas sigan como están, salvo que a veces una escalada de tensión puede escaparse de las manos. La mayoría del sistema internacional prefiere no intervenir, porque lo sabemos, frente a la China comunista hay silencio o se mira para el lado incluso cuando su régimen viola los derechos humanos, porque es un gigante y negocios son negocios. Tenemos que revisar los distintos sistemas que existen en el interior de China para tener un poco más de contexto respecto también a este conflicto con Taiwán. Veamos. Ahí tenemos el gigante asiático, sin duda una tremenda nación, la más poblada por de pronto de todo el mundo, aproximadamente 1.300 millones de habitantes. Cierto que en 1949 se produce lo que les hemos comentado. Los comunistas se quedan con la región continental y los nacionalistas se van a la isla que es Taiwán y ahí se quedan entonces. Pero es importante seguir repasando las otras también regiones. ¿Por qué? Porque está Hong Kong, ahí la ven marcada, y Hong Kong fue colonia del Imperio Británico. Súper relevante, la tenemos marcado también entonces de verde aproximadamente para que la pueden ubicar. Tiene aproximadamente 7 millones de habitantes, algo así como 1.100 kilómetros cuadrados, 1.104 para ser precisa y fiel a la realidad. Entonces fue colonia del Imperio Británico luego de la Primera Guerra del Opio, esto en 1842, y entonces esta colonia finalmente es recuperada recién en 1997, pero tiene un sistema distinto de administración, el sector de Hong Kong, al que tiene China entonces a nivel continental. Ahora sí podemos ver entonces el mapa a pantalla completa para explicarles que además hay que considerar, aparte de Hong Kong, podemos considerar entonces también a Macao. ¿Y por qué? Porque Macao fue una región también, una colonia, pero en el caso de Portugal desde 1557 hasta 1999, y ahí regresa a control de China. Regresó a China también con un sistema, como hemos dicho respecto a Hong Kong. Bueno, Macao tiene su propio sistema especial de administración distinto de el de China continental. Entonces de ahí viene también esto de un país, dos sistemas, porque hay regiones especiales como Hong Kong, Macao y ciertas regiones administrativas también que tienen algunas diferencias respecto a la norma con la gran China que vemos pintada de rojo. Y bueno, luego está también el tema de Taiwán, que ya les hemos mostrado, tiene aproximadamente 23,5 millones de habitantes y ambos, tanto China, la China continental, como Taiwán, donde ya les comentábamos tras la guerra civil se quedan los nacionalistas y aquí los comunistas, ambos sienten que ellos son la verdadera China y que lo reivindican como dueños de las islas, de todo, como que ellos son los soberanos en esos lugares, y claramente a nivel al menos de la comunidad internacional es China, la China comunista, la China continental, la que es reconocida entonces como la soberana en esos lugares, y lo importante es que Taiwán solo es reconocida dentro de los países que componen Naciones Unidas por 19 naciones. Pero queremos profundizar en este conflicto y en la historia, y para eso tenemos la nota de Laura Soto. La completa reunificación de nuestro país será y podrá realizarse. Taiwán está en la primera línea en la defensa de las democracias.
Es el peor escenario que ambas naciones han vivido en los últimos 40 años. Y es que China ha incrementado su presión militar sobre Taiwán, un territorio que considera suyo, calificándola como una provincia separatista. Es una aspiración que la República Popular mantiene hace décadas, pero que no ha logrado conseguir ante la fuerte convicción de Taipei, que se define como un Estado soberano. La disputa se remonta a 1927 durante la Guerra Civil en el gigante asiático entre el gobernante Partido Nacional Chino o Kuomintang y el Partido Comunista. Conflicto que finalizaría en 1949 con el triunfo del Ejército Rojo bajo Mao Zedong, quien proclamó la que hasta el día de hoy se conoce como la República Popular China. Chiang Kai-shek, quien lideraba el país antes de este desenlace, huyó a Taiwán junto a sus adeptos nacionalistas, donde declaró a Taipei como la capital de la República de China. Es a partir de ese momento cuando comienza la disputa de la isla. Por varios años, la ONU y muchos países occidentales continuaron considerando a Taiwán como el gobierno legítimo de China, hasta que en 1971 Taipei es retirado de las Naciones Unidas y designa a la República Popular como único representante del pueblo chino. En vista del frenesí y los modales irracionales que se han desplegado en este salón, la delegación de la República de China ha decidido no participar en ningún otro acto de esta Asamblea General. Es así que a la fecha solo 15 naciones mantienen relaciones formales con la isla. Lo que China postulaba era una fórmula de un país, dos sistemas, donde Taiwán podría ejercer su autonomía, pero aceptando la reunificación, oferta que Taipei rechazó. Aún así, bajo el mandato de los nacionalistas, no se buscó la independencia formal de la isla y los lazos entre las naciones se empezaron a tender. En 2015, los líderes de ambas naciones se reunieron por primera vez desde el fin de la Guerra Civil. No importa cuánto tiempo hemos estado alejados el uno del otro, ninguna fuerza puede separarnos, porque somos hermanos. Ambas partes sostenemos la política de una sola China. Sin embargo, tenemos en común un desacuerdo sobre su definición. Tenemos diferentes interpretaciones al respecto. Pero la luna de miel duraría poco. Con casi 7 millones de votos, la independentista Tsai Ing-wen se convertiría en la primera mujer presidenta de Taiwán. Los dos partidos gobernantes del estrecho deben dejar a un lado el peso de la historia y entablar un diálogo positivo en beneficio de los pueblos de ambas partes. Pero este tuit provocaría un terremoto diplomático. Donald Trump, en ese momento presidente electo de Estados Unidos, afirmaba haber recibido una llamada de felicitaciones de Tsai, a quien tildó presidenta de Taiwán. Con eso, la Casa Blanca revirtió una política en la que reconocía al gigante asiático como el único representante oficial de China. La postura se mantuvo con la llegada de Joe Biden y al día de hoy, Washington se ha convertido en un poderoso aliado de Taipei, a quien de hecho provee de armamento militar. Si quieren atacar a Taiwán, ellos ya tienen la capacidad, pero aún tenemos que ver cómo se resolverá. No estamos cometiendo ninguna provocación, pero si los hacemos enojar, al igual que ellos a nosotros, también les mostraremos las capacidades que tenemos. Y eso es justamente lo que han demostrado ambas naciones en los últimos días. Por una parte, Beijing con sus ejercicios militares en una playa china justo frente a Taiwán y Taipei exhibiendo su poderío armamentista durante el desfile de su Día Nacional. Creo que Xi Jinping y el Partido Comunista la guerra no les conviene mucho. Esta sería una batalla naval que depende mucho de la tecnología y es completamente diferente. Debido a este aspecto, el Ejército Popular de Liberación todavía no puede garantizar una victoria. Para muchos, el conflicto más tenso que hay actualmente en la región y en la que incluso Estados Unidos tendría mucho que perder. Vamos a profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto de inmediato desde Beijing, desde Pekín, desde China, junto a Macarena Vidal, corresponsal del diario El País, una destacadísima periodista además que lleva años cubriendo este país. Muchísimas gracias, Macarena, es un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Me gustaría primero que nos ayudaras a describir cuál es el estado de las relaciones en este momento entre China y Taiwán, si tú tuvieras que describirlo después de las tensiones que hemos visto y que describíamos recién en una nota. Pues mira, ahora mismo la situación es complicada, es muy tensa.
Para China la situación actual, bueno, sabes que no es aceptable. Ellos reclaman la soberanía sobre Taiwán y Taiwán considera que el futuro de la isla debe de ser decidido por ellos mismos, ¿no? Es una situación que viene ya de muy lejos, hasta 70 años, si nos ponemos a echar la mirada atrás, pero que ahora parece que está entrando en una fase más peligrosa de lo que ha sido estos últimos años. Macarena, hemos visto estos aviones cruzando y entrando al espacio aéreo de Taiwán desde China, como respuesta también a los ejercicios que realiza con otros países Taiwán. Hemos visto también este ejercicio cerca de una playa por parte de China. Y por lo tanto uno podría decir las tensiones que ya llevan un año intensificándose en los últimos días son peores. ¿Hay la sensación de riesgo de un conflicto inminente o bien de que esto que todavía no es un conflicto pudiera producirse un error, un roce inesperado y escalar a otro nivel? A ver, no estamos ahora mismo en el principio del fin, desde luego. Ya ha habido, como bien decías, llevamos un año de tensiones, de escaramuzas, de incursiones, no en el espacio aéreo taiwanés, pero en la zona de defensa aérea taiwanesa. Y bueno, desde luego, con estas incursiones, con ejercicios militares que ocurren también en marinos, siempre hay la posibilidad de un incidente no deseado, ¿no? De un choque que pueda precipitar una situación de violencia que quede fuera de control y que desde luego ninguna de las dos partes la quieren ahora, ¿no? No es, como decía, un momento en el que hayamos entrado en el principio del fin, pero sí que parece que China, al hacer estas incursiones, que fueron casi 150 la semana pasada, es casi el 20% de todo lo que incursionó el año pasado, ¿no? Es mucho. Sí. Entonces, con estas incursiones, con estas presiones, estos ejercicios frente a Taiwán, lo que quiere es mandar una señal muy fuerte, expresar su descontento sobre la situación y mandar una señal a Taiwán de que Taiwán no debe de pensar en independencia o en estrechar mucho más sus lazos con Estados Unidos. Macarena, es importante que nos ayudaras a explicarle a quienes nos ven la importancia geopolítica que tiene Taiwán, porque, y me refiero al orgullo chino, me refiero a lo que significa también para Estados Unidos como puerta de entrada al Pacífico, como un punto clave. ¿Por qué es tan estratégico y tan importante simbólicamente, además, Taiwán para China? Taiwán es importante simbólica y geopolíticamente para China. Taiwán es, para empezar, habría que ir hasta, ya te digo, 70 años atrás, cuando termina la guerra civil en China y el ejército de Chiang Kai-shek se refugia en Taiwán, ¿no? Y proclama ahí la República de China. Tenemos entonces dos gobiernos reclamando ser la China de verdad, ¿no? Entonces, la China continental siempre ha reclamado esa isla, como una provincia más de China, sobre la que quiere ejercer su soberanía. A 70 años atrás, China no tenía el control de Hong Kong, no tenía el control de Macao, ahora sí los tiene. Entonces, Taiwán es el último territorio que les queda desde su punto de vista, por recuperar después del siglo de humillación a manos de las potencias extranjeras, ¿no? Con lo cual, recuperar Taiwán es una cuestión de orgullo nacional. Eso por un lado, pero también tenemos que Taiwán está frente a su costa y digamos que le abre o le cierra el acceso al Pacífico desde un punto de vista militar y geoestratégico.
Y entonces tener Taiwán les abriría el Pacífico y les permitiría tener ahí una cuña, ¿no? Mientras que ahora mismo esa llave, quien la tiene es Estados Unidos, ¿no? Que le está cerrando el acceso al Pacífico. Macarena, sí, dime. Estaba leyendo un artículo que tú escribías hace varios años, de hecho, cuando llega a la presidencia, obvio que yo lo voy a pronunciar mal y tú muy bien, pero Tsai Ing-wen, cuando llega a la presidencia, tú la describes además como chino-escéptica y ella marca, desde el Partido Democrático Progresista, marca una diferencia con los nacionalistas tradicionales, conservadores, además casi dobla en votos cuando llega, o sea, llega con un respaldo además popular muy fuerte. ¿Cómo la podemos describir a ella como líder para entender quién está en un liderazgo por parte de Taiwán, además la primera mujer que ocupa ese cargo frente a Xi Jinping? ¿Qué tipo de liderazgo es el de ella? Pues ella es una líder popular, realmente. Ella está canalizando un poco la opinión pública en Taiwán. Los taiwaneses no quieren integrarse con China. Las encuestas dicen que solamente ahora mismo un 5% querría la unificación y solamente un 1% la querría ya. Tsai Ing-wen, desde luego, no es pro unificación de China. Ella lo que dice es que esta decisión la tienen que tomar los taiwaneses. Sabe perfectamente que los taiwaneses no quieren unificación con China y lo que pide es diálogo, y diálogo en términos de igualdad con China, ¿no? Ella no quiere la independencia tampoco, no, lo ha dejado muy claro siempre, que ella lo que defiende es la situación como está ahora mismo. Es una situación que les conviene además a las dos partes. Tienen una relación económica tremenda. China se ha desarrollado mucho gracias a las inversiones taiwanesas. Taiwán depende mucho de China como mercado. Y el tener cada uno su gobierno sin necesidad de inmiscuirse los unos en los otros políticamente, en principio debería de poder sostenerse. La cosa es que China ve con mucha preocupación lo que considera que es la presión de Estados Unidos para rodearla. Tenemos esta alianza que se ha anunciado hace unas semanas. AUKUS, ¿no? Exactamente. Tenemos las reuniones del Quad, de esta alianza también informal entre Japón, India, Australia y Estados Unidos, y China se siente rodeada. Con lo cual le es todavía más importante el no sentir que Taiwán se le cierra más. Pero Tsai Ing-wen, para volver a lo que comentábamos, Tsai siempre ha dicho que ella defiende la situación tal y como está, que ella no quiere cambiarla, el statu quo actual. Ahora, una pregunta respecto de, tú hablabas de AUKUS, que no necesariamente quienes lo ven saben que es esta alianza entre Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, y que generó incluso molestia por el tema de los submarinos de Francia, incluso en su momento, ¿no? Pero cuando uno piensa, esta alianza, obviamente una de las razones de molestia de Xi Jinping, pero ¿quién más puede estarlo impulsando a intensificar? Todo esto en la conmemoración, además del aniversario de la República Popular China, cuando se recuerda que los comunistas se quedan en el fondo y triunfan en el continente y los nacionalistas se van a esta isla, ¿no? Pero ¿qué más razones internas pueden estar motivando esta demostración también de fuerza y de desafío y de tensionar la situación? ¿Son solo esos elementos o hay más? Bueno, sabes que China lleva años desde la llegada al poder de Xi Jinping, pues lleva queriendo alcanzar el papel que piensa que le corresponde históricamente como protagonista en el escenario mundial, ¿no? China considera que durante 100 años, hasta 1949, que es cuando se proclama la República Popular de China,
Hasta entonces estuvo oprimida un siglo entero por las potencias extranjeras. Y entonces quiere dejar atrás ese siglo y ocupar este papel central en el escenario mundial de potencia, de país más poblado del mundo, de segunda economía mundial, y ahora quiere serlo también en el territorio geoestratégico, ¿no? Y presionar sobre Taiwán forma parte de esta manera de alcanzar este papel, ¿no? Mientras Taiwán esté, digamos, en manos ajenas o en otra esfera de influencia que no sea la China, China no estará completa, no será esta gran potencia a la que aspira, ¿no? En palabras de Xi Jinping, Taiwán es el principal obstáculo al gran rejuvenecimiento de la nación china. Ok. Macarena, para cerrar, ¿es posible, es pensable, porque el ministro de Defensa y las autoridades de Taiwán decían para el 2025 China continental va a poder invadirnos, va a poder invadir Taiwán, va a tener todas las competencias y las posibilidades para hacerlo, y por eso pide un incremento millonario también en los sistemas de seguridad? ¿Es posible antes de ese plazo o incluso en ese plazo pensar en una incursión militar? Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que se hacen en Washington y que les tiene sin dormir por las noches. Desde luego, Taiwán es ahora mismo el gran punto que podría llevar, el único punto, yo diría, que puede llevar a un enfrentamiento militar violento entre China y Estados Unidos. Si puede haber una invasión o un choque militar, pues dependerá mucho de que haya un incidente, como decíamos antes, un incidente no controlado, un incidente fortuito que desate, en el que se pierda el control y que desate una cadena de acontecimientos que lleve a lo peor. Sí, donde más de algo tendrá que decir Estados Unidos, por supuesto, aliado tradicional también de Taiwán. Sí, pero en principio ninguna de las dos partes está interesada ahora mismo en llevar las cosas a ese extremo. Macarena Vidal, muchísimas gracias por habernos acompañado desde China. Ha sido un gusto conversar con una periodista además tan prestigiosa como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y un honor. Pues vamos a profundizar en la mirada regional también en este conflicto entre China y Taiwán, junto a Jorge Heine, diplomático y ex embajador de Chile en China, pero esta vez desde Estados Unidos. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mónica. Gusto hablar contigo. A ver, lo primero quisiera preguntarte, hemos analizado la historia de la separación entre la China comunista y la China nacionalista, hemos hablado también de la tensión que están viviendo en estos días entre los dos países, pero quisiera preguntarte, dos países que China ve no como dos países, sino como el mismo país, ¿no? Y ahí están parte de las tensiones. Pero quisiera preguntarte, más allá de entre Taiwán y China, ¿cuánto tensiona la región lo que está ocurriendo entre ambos lados? A ver, lo primero que hay que tener claro es que la región, toda esa región del Asia-Pacífico, es una de las regiones más neurálgicas en el mundo de hoy. O sea, tenemos ahí Corea del Norte con sus armas nucleares, tenemos todo lo que está ocurriendo en el mar meridional de China, con su expansión, los islotes, la construcción de mini bases navales y de aeropistas, y también está ahora la situación de Taiwán. De manera que yo diría que es una de las situaciones, una de las zonas estratégicamente más complejas y delicadas que hay en el mundo de hoy. ¿Y qué países son los que más se verían afectados en caso de que siga escalando este conflicto? Porque esto tiene consecuencias geopolíticas, tiene consecuencias también económicas. ¿Cuáles dirías tú que son los países que más se tensionan cuando ven este enfrentamiento, estas hostilidades entre Taiwán y China?
Sí, a ver, antes de entrar en eso, Mónica, yo quisiera acá establecer un pequeño matiz. A ver. Yo creo que efectivamente la situación entre Taiwán y China es un contencioso complejo. Es mucho más complejo que, por ejemplo, la situación de Hong Kong, en que ya China ha establecido, la República Popular China ha establecido un pleno control. Sí, claro. Eso no es el caso, naturalmente, en Taiwán. Pero yo creo que es importante no sobredimensionar esto. Yo creo que es bueno ponerlo en perspectiva. Nosotros hemos estado escuchando todo un discurso en las últimas semanas que a veces da la impresión que China estaría a punto de invadir Taiwán o que lo haría tal vez en los próximos 5 o 6 años. Mi propia perspectiva es que eso no corresponde a la realidad. Lo que hemos tenido han sido unos ejercicios aéreos. China envió cerca de 80 aviones de guerra que se aproximaron al espacio aéreo de Taiwán. Ha habido todo tipo de ruido. Pero, digamos, son cosas que han ocurrido en el pasado y yo no lo sobredimensionaría. Yo creo que el status quo, tal como está ahora, es algo que le conviene a ambas partes. Entonces yo tendría un poco de cautela en esto de hablar de enfrentamiento y de un posible conflicto. Sí, de hecho era lo que mencionaba Macarena, con quien conversamos recién, mencionaba lo mismo que tú y así lo hemos planteado, como fricciones, como tensión, como conflictos desde el punto de vista no de un conflicto armado, sino de tensiones en el fondo a raíz de un conflicto además no solucionado desde 1949, ¿no? Pero la pregunta que se hacen algunos es si esto, y nos decía Macarena que ella cree que no, si esto a raíz de un error de cálculo se puede salir a veces de las manos, conflictos que son de intensidad media, a veces por un error, por un error táctico, a veces incluso pueden escalar. Tú nos dices que afortunadamente no te parece que sea el caso. Ahora, dentro de los aliados regionales, me gustaría preguntarte cuáles son los aliados más relevantes de Taiwán, cuáles son también los aliados más relevantes de China. A ver, yo no lo pondría en términos de aliados. Yo lo pondría en términos de cuál es la coyuntura que se da particularmente en el marco de la competencia entre China y Estados Unidos. Yo creo que eso es lo relevante. Acá no tenemos una situación que de alguna manera, no sé, Australia o Nueva Zelanda vaya a ir en auxilio de Taiwán. Eso, digamos, no está en las cartas. El tema de fondo es qué es lo que haría Estados Unidos en caso que esto siga escalando. Como dije anteriormente, mi propia perspectiva es que esto no va a seguir escalando. En segundo lugar, Estados Unidos no tiene un compromiso formal con Taiwán. Estados Unidos no es un aliado de Taiwán, no tiene un tratado firmado en que Washington se obliga a ayudar a Taiwán en caso que Taiwán sea atacado. Estados Unidos lo que tiene es una política de deliberada ambigüedad en relación a esto. ¿Por qué? Porque en el pasado estaba siempre la posibilidad que Taiwán, por ejemplo, hiciera algo como declarar su independencia, lo que naturalmente generaría una reacción de parte de China. Si Estados Unidos le da una garantía absoluta a Taiwán que lo va a defender, se corre ese peligro, ¿no? De manera que yo creo que es importante poner eso también en perspectiva. Y acá el actor relevante en relación a Taiwán y China es Estados Unidos, mucho más que los otros países. Y en ese sentido, ¿cómo es la relación hoy día más allá del conflicto? Porque tiene una relación comercial súper importante entre Taiwán y China y son sistemas políticos que son distintos. En Taiwán desde finalmente despasado los 90 termina rigiendo una democracia, no es el caso de China, pero sin embargo están enfrentadas más porque claro, el régimen chino quiere como meta, no necesariamente romper el status quo, pero claro, el ideal es una China y tener el control como lo tendría Hong Kong o como en el caso de Macao. Entonces la pregunta es, ¿cómo conviven estas dos realidades? En que se mantiene un status quo durante décadas, pero son sistemas políticos distintos, pero muy relacionados económicamente. ¿Cómo explicar esa relación? ¿Qué tan fuerte es la relación económica, por ejemplo? Sí, yo creo que eso es un dato fundamental. Yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. O sea, la ironía es que parte importante del crecimiento económico que ha tenido China
parte importante del crecimiento industrial y tecnológico que ha tenido China se ha debido a capitales taiwaneses y a empresarios y ejecutivos taiwaneses. No es que haya una Foxconn, que es una de las grandes empresas que prepara, por ejemplo, hace los Apple, los iPhones en China, es una empresa taiwanesa. De manera que nosotros vemos estos despliegues bélicos, por una parte, pero tenemos que darnos cuenta que debajo de ello hay una relación, como tú dices, muy estrecha, económica, comercial, financiera. Entonces, yo insistiría en que no sobredimensionemos estas manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas. Pero eso no significa que vaya a invadir y ocupar Taiwán. Eso puede ocurrir por medio de algún acuerdo. Podría ser también alguna confederación, no tiene por qué ser una absorción directa. Claro. De manera que, de nuevo, yo insistiría en poner estas cosas en perspectiva y no ser demasiado alarmista. Jorge, para cerrar, hoy día, el único límite que tiene para ejercer su vida de manera independiente Taiwán es, paradójicamente, decía un artículo, no recuerdo si era Washington Post o New York Times, pero bueno, en fin, de alguno de esos dos medios decía, el único límite que tiene en su vida independiente, entre comillas, es no declararse independiente, pero que básicamente la vida política, la vida económica, las decisiones, Taiwán las tomaba como si fuera un país independiente mientras no se declare independiente. ¿Es tan así? A diferencia de lo que es Hong Kong y a diferencia de lo que fue y es claramente Macao. Sí, me parece una gran manera de ponerlo. Y yo creo que lo que sí podría alterar este status quo, y crearía una situación muy complicada, si es que el gobierno de Taiwán expresase su intención de buscar la independencia. El partido actual de la presidenta Tsai ha señalado que está a favor de la independencia, pero ella no se ha manifestado al respecto. Ella es muy prudente y no veo que ello vaya a ocurrir. Y otro dato interesante a tener presente es que las encuestas nos dicen que los taiwaneses mismos están relativamente poco preocupados de esta situación que nosotros vemos en los titulares y en las agencias. Ellos ven las cosas con bastante tranquilidad. Entonces, mi mensaje sería hoy bajar el diapasón. Jorge Heine, diplomático ex embajador de Chile en China, muchísimas gracias, como siempre, ha sido un agrado conversar contigo. Gracias a ti, Mónica. Buenas tardes. Que estés muy bien. Nos vamos entonces a una pausa y volvemos con más análisis. Estás viendo Conexión Global. Y para tener alguna idea, volvemos con un cuadro comparativo entre Taiwán, China y Chile. Nos puede servir para tener una magnitud y entender de qué gigante estamos hablando y cuán pequeño es con quien se enfrenta, ¿no?, en esta tensión, porque hablar todavía, la verdad, de un conflicto sería cuando creemos que lo más posible, según lo que nos dicen todos los analistas, es que se mantenga un status quo por ahora, a menos que un hecho puntual hiciera que esto se saliera de control, pero de igual manera los tamaños, las magnitudes de los países son completamente distintos. Estamos hablando respecto a habitantes. Taiwán, la isla tiene solo 23 millones y medio y estamos hablando en el caso de China, siempre se habla de 1.300 millones de habitantes, pero en verdad las últimas cifras ya hablan de 1.400 millones de habitantes. En el caso de Chile, apenas 20. Superficie, 35.000 kilómetros cuadrados, muy pequeñito Taiwán. Y imagínense, casi 9 millones y medio, un poquito más de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Estamos hablando en eso, imagínense con Chile, o sea, si ya Chile y China hay una diferencia abismante, 756.000 kilómetros cuadrados en el caso de nuestro país, imagínense con la pequeñita Taiwán, pero que tiene muchas fortalezas económicas, un gran desarrollo tecnológico y fuertes inversores además en China. El ingreso per cápita, miren lo importante del desarrollo que ha logrado y la apertura económica también y el desarrollo que ha logrado Taiwán. Hoy tiene 28.000, es un promedio, 28.323 dólares anuales per cápita, 10.304 en el caso de China, 14.772 en el caso de Chile. En todo caso, es importante también mencionar que son promedios. Hay gente que gana mucho más y gente que gana mucho menos que el promedio que estamos reflejando en pantalla, bien lo sabemos en Chile. No hay una cifra oficial reconocida de pobreza en Taiwán. En el caso de China, las autoridades reconocen un 0,6%, en el caso de Chile, 10,6%. Crecimiento, esto es del año 2020, consideremos además la pandemia, 3,1% en el caso de Taiwán, 2,3% para China y de crecimiento de 5,8% en nuestro país. Desempleo, también para el año 2020, según cifras del Banco Mundial,
3,7% en Taiwán, 5% en el caso de China y 11,5% en el caso de nuestro país. Para analizar esta crisis con Taiwán, pero también el presente y el futuro de China, nos acompaña un gran analista, Yun-So Lee. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Él es director del Centro de Estudio de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Primero, en el tema entre China y Taiwán, hemos conversado ya a lo largo del programa con varios analistas. La pregunta es, a su juicio, ¿qué tan seria es la tensión y qué tanto podría escalar? Bueno, el tema de Taiwán es un tema que no ha sido resuelto desde el año 1949 con la guerra civil. Sí, claro. Por lo tanto, es un tema netamente interno de China, en la cual la comunidad internacional, las Naciones Unidas en el año 1971 ha reconocido y ha zanjado este tema de China, y en la cual reconoce a la República Popular China como la legítima representante de China en la comunidad internacional, y que Taiwán forma parte de la provincia de China. Por lo tanto, eso ya es un hecho, ya, y que nadie lo puede negar en la comunidad internacional. Pero es los un tema taiwaneses interno. no quieren la unificación. Bueno, la encuesta, digamos, son chinos, claro, obviamente hay gente que está de acuerdo, otro que no. Pero es un tema que internamente se tiene que solucionar tanto las autoridades, ¿no es cierto?, de China con su gente de la provincia de Taiwán, que tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer sobre el futuro. Ahora, no le cabe ningún tipo de intervención extranjera, y lo que pasa es que últimamente algunos estados, en el caso de Estados Unidos, ha estado marcando su presencia muy fuerte en estos últimos 6 meses en el mar sur de China. Que siempre ha sido uno de sus intereses estratégicos. Para Estados Unidos es un interés estratégico. O sea, imagínense, para Estados Unidos ellos tienen la 7ª flota que está estacionada en Japón, va a Corea del Sur, da una vuelta, viene a el mar, el estrecho de Taiwán, va al mar sur de China y después se devuelve. Sí, claro. O sea, son portaaviones con destructores, con submarinos nucleares. Y Taiwán es una llave de entrada de alguna manera también a ese Pacífico. Exacto, o sea, es una isla, que para Estados Unidos tiene mucho interés en términos estratégicos. Si bien Estados Unidos, y ahí hay un doble estándar de Estados Unidos, porque por una parte reconoce el principio de una sola China, y que en el año 82 ha hecho una declaración conjunta de reconocimiento de tal hecho, pero sin embargo Estados Unidos sigue vendiendo armas a las autoridades de Taiwán. Sí, y dicen que lo van a proteger y que son su aliado y que no van a permitir de alguna manera dan a entender que no van a permitir ninguna reunificación. Y esto contraviene totalmente lo que establece las Naciones Unidas. O sea, pero usted cree, más allá de quien le encuentre la razón, porque hemos hallado distintas posturas respecto de esto, más allá de de qué lado o qué postura le parezca más razonable, ¿cree que el conflicto puede escalar más allá? Yo creo que tanto las autoridades de China como las autoridades locales de Taiwán tienen que ser muy prudentes, porque una guerra no le conviene ni a la parte continental ni a las autoridades locales de Taiwán. Ahora, lo que pasa es que todos estos temas se han discutido tanto en el mundo porque Estados Unidos ha hecho varias declaraciones. Hay varios centros de estudio norteamericanos y también del Departamento de Defensa norteamericano que hacen estudios y dicen que la guerra con China y Taiwán es un hecho en el año 2030. Porque es cuando tendría capacidad para invadir militarmente China, Taiwán. Dicen. Exacto, son generalmente estudios que ellos hacen, dice que los últimos estudios decía que era el 2016, ya pasó y no pasó nada. Entonces, son declaraciones y eso genera preocupación a nivel internacional. Pero las autoridades locales de Taiwán también han sido bien imprudentes en ese sentido, porque aprovecha esos estudios y envalentona, ¿no es cierto?, a sus propios nacionales para decir que nosotros vamos a declarar independiente, e incluso lo que ha ido más lejos en el día doble 10, que es el día en que se conmemora la revolución de 1911, en la cual destrona al emperador y se fundó en ese entonces la República de China. Bueno, las autoridades locales de Taiwán ya habían manifestado que lo que se iba a hacer era una especie de dos Chinas.
Y eso sí, para la autoridad de China ha dicho bien claro, no se permite dos Chinas, ni una China, ni Taiwán. Simplemente es una sola China. Viendo el balance de lo que ha sido Xi Jinping, algunos esperaban una apertura política y al menos los organismos de derechos humanos y los organismos internacionales, lejos de registrar una apertura política, dicen que se ha concentrado aún más el poder en Xi Jinping y que han habido más violaciones a los derechos humanos. Si tuviera que hacer en ese aspecto un balance, para que después hagamos un balance económico, que donde tiene muchos desafíos también China, ¿no? ¿Cuál sería? Yo creo que en el tema de materia de avance en derechos humanos, China ha avanzado mucho. O sea, con respecto al año 80 ahora... Pero no es lo que dicen los organismos internacionales. Bueno, si nosotros miramos qué es lo que ha hecho en estos últimos 12 años, ha sacado a más gente de la extrema pobreza que cualquier país del mundo. Está bien, yo estoy hablando de derechos humanos como libertad de prensa, como libertad de reunión. Es que ese es un tema internet. bastante controvertido, ¿no es cierto? Porque yo estoy citando estudios internacionales. Sí, el tema es lo siguiente, que hay dos tipos de derechos. En Occidente se valora el derecho individual, libertad de expresión, etc. En el caso de Asia, del confucianismo, es el pilar cultural de los países asiáticos y de China precisamente, se habla más bien de que uno tiene responsabilidad. No coloca el derecho individual sobre uno, sino más bien la idea de responsabilidad. Yo vivo en una comunidad, por lo tanto yo tengo mi responsabilidad. Entonces, fake news para Occidente es un gran tema. En los fake news que se manejan en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, bueno, muchos países del mundo están tratando de buscar cómo solucionar este tema. Para China ya es un tema ya solucionado hace más de 5 años atrás, porque los fake news se castiga con cárcel y está penado por la ley. Así de sencillo. Sí. Y la persona que retuitea esa información que es falsa también es cómplice de esa información. Yo estaba citando organismos internacionales y porque además los derechos humanos son una conquista universal que no depende de cada cultura, se entiende como una conquista universal el derecho a la vida, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de prensa, que son cosas que según todos los organismos internacionales no existen en China, habiendo otras cosas que sí. Quisiera preguntarle por los desafíos económicos que enfrenta China y últimamente además a raíz de esta tremenda empresa inmobiliaria Evergrande hemos visto lo complejo que está el tema de la burbuja inmobiliaria como uno de los varios desafíos económicos que tiene China. ¿Cómo resumiría los desafíos que tiene hoy China? En economía específicamente. En economía. Mira, China viene en grandes desafíos porque ya nosotros miramos los indicadores de crecimiento económico de estos últimos tiempos. China es el país que más crece a nivel mundial. Sí. Y esto es un hecho. Una locomotora mundial en ese sentido. Exactamente. Por lo tanto, China tiene mucha responsabilidad, no solamente con ellos, sino con el mundo. Ahora, también China se ve enfrentado de que el precio de todos los commodities está subiendo el precio en forma descontrolada. El cobre, bien para Chile, el petróleo está subiendo mucho en precio, acá en Chile también estamos teniendo esos efectos, el hierro, o sea, todos los insumos están subiendo en precio y ese es un grave problema para el desarrollo de China. E incluso el tema energético. Ya, y China... la burbuja inmobiliaria, ¿cuánto afecta esta gran empresa? ¿Cuánto puede complicar la estabilidad económica? Porque es varias veces el PIB, por ejemplo, de España lo que produce esta empresa. O sea, estamos hablando de otras magnitudes cuando hablamos de China. Entonces, uno piensa en la burbuja inmobiliaria que hubo en Occidente y el desastre económico que significó. ¿Qué tan complicado puede ser y cuánto pueden sostener este aparataje el gobierno central? Bueno, tú bien has dicho de que China tiene otras dimensiones, o sea, casi 2 o 3 veces el PIB de España. Perfecto. No, el de esa empresa. O sea, ya es impresionante. Sí, claro. Pero cuando nosotros miramos China es casi un continente. En términos de extensión territorial es casi toda Europa, un poquito más, un poquito menos. Entonces, claro, es de una sola provincia. O sea, España equivaldría a una provincia solamente de China. Entonces, en términos de número, es importante, sí, es una gran empresa que cae prácticamente en default. Pero el tema es lo siguiente, es que cuando se habla de burbuja inmobiliaria, fíjate que hay contrasentido, porque las personas que compraron propiedades son la gente que pusieron como el pie, ¿no es cierto?, para comprar la propiedad, confiaron en esa empresa, ¿ya? Y que la burbuja inmobiliaria
se existe cuando existe préstamos, ¿no es cierto?, para comprar la propiedad. En el caso de China, y eso yo soy bastante crítico de muchos estudios que dice China tiene burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque dice que hay muchos departamentos que están vacíos. Claro, un 21% como promedio en las ciudades. Pero hay que entender cómo son la cultura china. Los chinos prefieren invertir en propiedades. ¿Y por qué no lo arriendan? ¿Por qué está vacío? Porque bueno, ellos prefieren dejarlo nuevo porque vendiendo 5, 10 años más como propiedad nueva tiene otro valor que ser una propiedad. ¿Usted no cree? Voy a corregir mi cifra. Para ser súper precisa. La deuda de Evergrande es un 25% del Producto Interno Bruto de España y sí equivale al Producto Interno Bruto de un año de otros países o varias veces. Era para ser súper precisa con la cifra. Para cerrar, ¿cuáles van a ser los aliados internacionales en que va a haber mayor tensión, cree usted, de China en el futuro? Mira, China en el futuro ¿Dónde tenemos que mirar para ver los focos de tensión? Mira, yo creo que Estados Unidos va a seguir jugando el rol de tratar de incomodar a China en su plan de desarrollo. Y eso es entendible, porque siempre el primero siempre quiere ser el primero, no quiere bajar del sitial ni ser el segundo. Entonces va a hacer todas las tareas posibles y por haber para poder incomodar y poner en problemas a China en su plan de desarrollo. Ahora, si miramos que el mes pasado Estados Unidos alentonó, ¿no es cierto?, a los países como Australia, a Gran Bretaña, para conformar una alianza militar. Y es así que Estados Unidos también va a traspasar los submarinos nucleares a Australia, generando un gran descontento con Francia. Pero ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Creando una alianza militar casi en tu puerta. Es incomodar precisamente a China. Y Estados Unidos ya no está en una condición de poder hacer solo y necesita aliados para realizar esas acciones. Ahora, los países del sudeste de Asia, Tailandia, Vietnam, ¿no es cierto?, Filipinas, todos esos países del sector, ya no ha entrado el juego de Estados Unidos. Porque lo primero que hizo Estados Unidos el mes pasado fue visita de altas autoridades norteamericanas a todos esos países. ¿Ya? Incluso la vicepresidenta visitó esos países del sudeste de Asia. ¿Para qué? Para tratar de crear una alianza en contra de China. Pero todos estos países pequeños prefieren trabajar con China y por eso que Estados Unidos, ¿no es cierto?, para poder crear una especie de muro contra la, entre comillas, expansión de China, ha tenido que buscar a su socio histórico, que es Gran Bretaña, y también encontró a su aliado en Australia para este proyecto. Yun-Seong Lee, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes, por supuesto, síganos acompañando. Seguimos preocupados de lo que ocurre con la contingencia, pero también esta mirada más a largo plazo de por qué son relevantes estos procesos, cómo nos afectan y cómo afectan el mundo, porque tenemos siempre una conexión global. Nos vemos.